Bueno, muchas gracias. Antes de todo, un placer estar acá con ustedes. En realidad la charla la titulé así para que suene un poco más polémico, ¿no? Pero en realidad lo que vengo a plantear es una suerte de teoría aplicada austriaca a los tipos de cambio fijos en un contexto de monarquía, que es algo que quizás los autores austriacos que conocemos no hablaron explícitamente, porque casi todos los escritos de Hayek y de Mises obviamente eran previos al 71, antes de que se rompa el Bretton Woods, de forma que lo que trato de hacer acá más bien es intentar aplicar la teoría austriaca a un contexto de monedas fiat. Eso en primer lugar. En segundo lugar, una cosa que quiero dejar claro al principio, fue intentar demostrar que los tipos de cambio fijos no son necesariamente un control de precios, porque lo primero que puede parecer es que vengo aquí a defender un control de precios, pero lo que voy a tratar de explicar es que no se trata de un control de precios, sino más bien de otra cosa un poco diferente. Así que un poco lo que voy a hacer en la exposición es explicar, digamos, cómo eran los tipos de cambio en un contexto patrón-oro, explorar un poco el argumento de Friedman, ahí se pone, digamos, como el paper más conocido en defensa de los tipos de cambio flexibles, y luego pues aplicar la teoría austríaca a la visión de las monedas fiat y más o menos exponer las ventajas de contar con un tipo de cambio fijo, ¿no? De modo que, digamos, en un contexto de patrón oro, lo que teníamos era un montón de papel moneda circulando, que en realidad era un derecho de cobro, un dinero crédito, ¿no?, que daba lugar a intercambiar cierta porción de oro. De modo que los tipos de cambio eran prácticamente fijos bajo el patrón oro. Lo que realmente había era una prima o un descuento en función de que los derechos de cobro de un país fueran en exceso o en déficit, ¿no? Por ejemplo, si teníamos que la libra esterlina se intercambiaba por, qué sé yo, un cuarto de onza de oro y el dólar americano por un veinteavo de onzas de oro, pues el tipo de cambio era más o menos 4,86 dólares por libra esterlina, y las fluctuaciones que habían, digamos, respondían a los excesos de exportaciones e importaciones entre un país y otro. Por ejemplo, si Estados Unidos comenzaba a exportar más a Inglaterra, por ejemplo, la puja por los derechos de cobro en libras esterlinas hacían que la libra circulara a un cierto, digamos, descuento, y el punto al cual, digamos, iba a cesar esa puja por el derecho de cobro de libras esterlinas iba a equivaler al costo de transportar el oro de una plaza a otra, ¿no? Como era muy costoso transportar el oro de Inglaterra a Estados Unidos, pues lo que hacían era valerse de auxiliares del comercio, compraban los derechos de cobro, y bueno, si el nivel de exportaciones era tan alto que hacía rentable importar el oro, pues directamente dejaban de pujar por los derechos de cobro de libras esterlinas y transportaban el oro de una plaza a la otra. De modo que nunca, bajo un patrón oro, las fluctuaciones del tipo de cambio entre un papel moneda y otro eran demasiado bruscas, eran nada más en función de los puntos máximos y mínimos del oro. ¿Por qué hago esta explicación? Porque prácticamente la visión de nuestros autores austriacos estaba aplicada en ese contexto monetario, ¿no?, en un sistema de patrón oro. Así que, bueno, estábamos hablando de un momento en el cual los tipos de cambio eran fijos por default, era un dinero mundial, ¿sí? Entonces Mises se refiere a ese punto y dice: la gran ventaja del oro es que vivimos en un contexto en el cual hay un patrón monetario internacional que facilita mucho la división internacional del trabajo, porque, bueno, la expresión de los precios relativos se da con relación o con referencia al oro. Los tipos de cambio simplemente, como repito, eran una suerte de cotización del derecho de cobro y el derecho de transporte, del costo de transporte del oro. Ahora, cuando pasamos al dinero fiat hay varios problemas, porque quizás el punto más polémico o el punto más difícil de explorar acá es qué entendemos por dinero fiat, ¿sí? Porque, por ejemplo, vamos a ver que justamente la gran diferencia que tendríamos con Friedman es que para Friedman el dinero fiat sí es dinero, ¿sí? Propiamente dicho. Yo considero que el dinero fiat es crédito, dinero crédito, es un pasivo del Banco Central, ¿sí? Y como pasivo del Banco Central simplemente es una deuda, ¿sí? El gran problema que tenemos con la deuda que representa cada unidad de dinero fiat es que no sabemos a qué nos da derecho a reclamar, de forma que los bancos centrales del mundo, por ejemplo, aquí puse yo medio copiando la misión de casi todos los bancos centrales, bueno, se comprometen a mantener una estabilidad de precios y unos tipos de interés de largo plazo relativamente estables. Esa puede ser una forma de entender la obligación a la que se compromete el Banco Central al momento de emitir moneda fiat. El gran problema, digamos, es que como el dinero fiat no es dinero, digamos, la moneda fiat no es dinero, sino que realmente es un crédito, veremos que su comportamiento en el mercado realmente equivale y se parece más bien al de un activo financiero, ¿sí? Entonces el dinero fiat, la moneda fiat cotiza
a diferentes precios, a diferentes primas o descuentos en diferentes momentos, según la expectativa de los agentes económicos respecto de la solvencia del emisor, que es el Banco Central. Lo cual supone un problema, porque ya no estamos hablando entonces de un dinero o mercancía como el oro, ¿sí? O tal cual realmente no hay un valor especulativo, sino que hay un valor fundamental y de referencia, que era el valor en uso, o el uso industrial del oro, sino que estamos hablando simplemente de un pasivo cuya credibilidad es lo que da mayor valor al mismo, ¿no? Ahora, cuando Friedman escribe su famoso artículo, en 70 y pico, titulado En defensa de los tipos de cambio flexibles, él hace un argumento claro al decir: los tipos de cambio fijos son un control de precios, ¿sí? Porque para él, el dinero, en realidad para él da lo mismo que sea la oferta monetaria, si es oro o si es moneda fija, le da lo mismo, para él ambos son dinero. Entonces para él es un tipo de control de precios, porque entiende que las monedas entre sí son mercancías, o son a un commodity, digamos, y controlar su precio a una tasa fija equivale a imponer un control sobre las exportaciones y las importaciones, de modo que se opone al tipo de cambio. Y desde el punto de vista práctico dice: mira, el problema que tenemos con un tipo de cambio fijo, dice él, es la rigidez de los precios, ¿sí? Los salarios y las rentas son rígidos a la baja, de forma que si tenemos un tipo de cambio fijo, digamos, exporto mucho, hay deflación interna, y los salarios nunca van a bajar, las rentas nunca van a bajar, y bueno, va a haber un problema de desequilibrio, de modo que no se va a corregir el problema. Mientras que en un tipo de cambio flexible, sí, si yo quiero exportar mucho y el tipo de cambio se aprecia, pues bueno, el factor se corrige, o viceversa, no empiezo a importar mucho y el tipo de cambio se aprecia, pues bueno, tengo esa forma de equilibrar la balanza, ¿no? Entonces él entendía que los tipos de cambio flexibles, al final de cuentas, servían como elementos compensadores del shock, ¿no? Y él creía que los tipos de cambio flexibles reflejaban casi que nítidamente los movimientos de balanza comercial, y pensaba que a un exceso de exportaciones el tipo de cambio apreciado iba a incentivar las importaciones, y que eso siempre iba a mantener el equilibrio, la oferta y la demanda de divisa. Luego vamos a ver qué pienso yo, pero ese era el argumento que él tenía principalmente. Bueno, hay una cita del propio Friedman al respecto. Ahora, ¿qué pensarían los austríacos? Creo yo, porque es un poco mi hipótesis hoy. Yo creo que los austríacos verían varios problemas en los tipos de cambio flexibles, en términos prácticos, porque entenderíamos que no es una mejor manera de responder a los shocks un tipo de cambio flexible. Porque el problema que tenemos, en primer lugar, con un tipo de cambio flexible es que la ganancia o la pérdida de competitividad de una industria afecta prácticamente a todas las industrias de forma indiferente. Es decir, el famoso ejemplo de la enfermedad holandesa, ¿no? No sé, tengo un recurso que ganó mucha competitividad, el petróleo, por ejemplo, estoy exportando demasiado, mi moneda se aprecia y automáticamente le hice perder la competitividad a todos los demás sectores que no tienen ninguna relación con este sector, y van a tener un problema a la hora de exportar. Sus exportaciones no van a ser competitivas. ¿Sí? El caso más reciente, tal vez, que ni siquiera fue por lado de balanza comercial, sino por balanza financiera, podría ser Suiza, ¿no? Ustedes recordarán que Suiza en 2012 y 2013 tuvo un gran problema porque el tipo de cambio del franco suizo se apreció tanto que las exportaciones eran realmente poco competitivas, y el banco tuvo que intervenir y fijar una tasa de convertibilidad completamente distinta a la que había fijado el mercado, porque no podían exportar de forma competitiva. De modo que no es cierto que los tipos de cambio flexibles en realidad sean siempre un reflejo fiel de lo que el comercio exterior requiere. Más bien al contrario, ahí tengo una cita de Hayek en la cual hace este punto, ¿no? En el cual demuestra que la ganancia de competitividad en la industria puede llegar a afectar a las demás, y de ese modo podríamos ver que no cumple su rol, digamos, un tipo de cambio flexible como unidad de cuenta de forma tan precisa, ¿no? Es más, que complica más bien el comercio exterior contar con un tipo de cambio flexible, porque al final de cuentas los vaivenes de la cotización de tu moneda van a causarte un coste financiero brutal a la hora de comerciar, ¿no? De forma que, para ir concluyendo, yo creo que hay varias ventajas, digamos, de contar con un tipo de cambio fijo, sobre todo entendiendo el factor especulativo de la moneda fiat. Y es que si entendemos, y si estamos de acuerdo conmigo, o luego no podemos estar de acuerdo con lo que yo planteo, pero si entendemos que la moneda fiat es un activo financiero, es una deuda,
pasivo para el Banco Central, en este caso. Si lo vemos como activo financiero, entenderemos que su factor de especulación es enorme, y la especulación que puedan tener los agentes económicos de la confiabilidad de ese emisor puede llegar a causar desequilibrios completamente distintos a los temas de balanza comercial. Es decir, si no, el caso del Brexit es muy ilustrativo, ¿no? Gana el sí de la salida de Inglaterra del Reino Unido de la Unión Europea, inmediatamente en cosa de 12 horas, 15 horas, el libra esterlina pierde un 12% de su valor. ¿Por qué? Bueno, pues por la expectativa que tienen los agentes económicos de la confiabilidad del emisor de esa moneda, no necesariamente por un tema de balanza comercial, en primer lugar. En segundo lugar, no es un activo financiero cualquiera. Digamos, la acción de una empresa también, por supuesto, que tiene fluctuaciones, pero a diferencia de la moneda fiat, una acción de una empresa tiene un valor fundamental, y sabemos que en algún momento se va a equilibrar el valor de esa acción cuando se pega su valor fundamental, pero como el dinero fiat no lo tiene, porque no sabemos a qué da derecho, simplemente es un pasivo que el Banco Central lanza al mercado y dice, mira, yo me comprometo a defenderlo vía precios estables y qué sé yo, en realidad la fluctuación es absolutamente sin ningún sentido. Y el último punto es refrendar la gran ventaja que dispone un tipo de cambio fijo en materia de comercio exterior. Es mucho más flexible y mucho más respetuoso para los comerciantes de una plaza comercial intercambiar en términos de una moneda cuyo referente está parejo a intercambiar en términos de una moneda cuya cotización es absolutamente incierta. Así que por el momento lo dejaría y espero que tengamos chance de charlar.